dudas, cerca de la medianoche o a la medianoche, en distintos lugares del país, comenzaron a sentirse temblores, algunos con sorpresa, otros con cierto temor, y en San Juan, en Caucete en particular, ya con mucho temor por las posibles consecuencias, tomando en cuenta los antecedentes de los sismos registrados en 1944 y en 1977. Lo que aquí en Villa María y en otros lugares del país percibimos como vibraciones o como leves temblores, en San Juan provocó realmente miedo porque hubo caminos y rutas que se partieron literalmente, hubo estanterías derrumbadas en distintos negocios y además hubo casas afectadas, viviendas afectadas precisamente por este sismo de 6,4 en la escala de Richter. Vamos a hablar ahora nosotros para entrar más en detalle con la colega Liliana Ortiz de Canal 40 de Caucete, San Juan. Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Giachero te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches para vos y bueno, para todos los televidentes de allí. Bueno, imagino, Liliana, que ahora un poco más tranquilos allí, ¿no? Después de todo esto que provocó mucho temor, mucha zozobra por ahí entre los sanjuaninos. Así es, un poco más tranquilos, pero todavía ahí con esa incertidumbre si va a seguir esos movimientos sísmicos, no tan pronunciados como anoche, pero bueno, durante el día los sanjuaninos hemos podido percibir algún movimiento, uno más fuerte, otro más leve, pero bueno, dentro del día hemos tenido más de 50 movimientos luego de lo que sucedió anoche, ¿no? Bien, contaros un poco cuáles fueron las consecuencias, los daños registrados, evaluados y analizados. Sabemos que estuvo el presidente Alberto Fernández allí mismo. Así es, bueno, la verdad que a todos sorprendió la visita del presidente, teniendo en cuenta de que él tenía una agenda programada ya para hoy día poder visitar la ciudad de La Rioja. Prefirió salir antes en su vuelo para poder llegar a la provincia de San Juan, observar, presenciar lo que había sucedido con las viviendas precarias en estos departamentos que han sido más afectados y bueno, traer algo de solución a corto plazo, tal vez, ¿no? Con un aporte económico importante para poder realizar más de 1.800 viviendas para esta gente que ha sido afectada con este movimiento sísmico, con este terremoto. Y bueno, es algo que a los sanjuaninos, por un lado, les viene bastante bien, más que nada a estas casas que son algunas de las últimas casas precarias o aquellas viviendas de emergencia que había acá en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta de que ya desde el 2005 se vienen realizando barrios y casas antisísmicas para aquellos lugares o aquellas viviendas precarias, ¿no? Tomando en cuenta la magnitud del terremoto, por ahí apareció el fantasma del pasado, del 44 y del 77, ¿no? Así es, así es. Bueno, quienes lo presenciaron al terremoto del 44, ayer con ese movimiento tan brusco volvieron a tener una pequeña imagen de lo que había sucedido en ese año y obviamente que el temor empezó a circular. Muchas personas que vivieron el terremoto del 44 se desmayaron, se les subió la presión y demás, bueno, y algunos otros que no vivimos ese momento del 44, bueno, fue toda una nueva aventura, diríamos, entre comillas, lo que había sucedido con ese movimiento sísmico y uno entra a la reflexión y decir, bueno, qué importante, teniendo en cuenta que vivimos en una provincia sísmica, qué importante que son las recomendaciones que siempre nos dicen que debemos tener esa mochilita preparada para casos de emergencia, con agua, con alguna prenda, con alguna frazada, por las dudas que algún movimiento sísmico nos sorprenda y bueno, fue lo que sucedió anoche, ¿no? Bien, de todas formas, recién me decías que estaban un poco más calmos, pero atentos y en alerta por las réplicas de este sismo, ¿no? Así es, así es. Las réplicas, como te decía, son más de 50 las que hemos tenido durante el día. Casualmente, cuando el presidente llegó acá a San Juan, cerca de las 3 de la tarde, hubo una de las réplicas que fueron más fuertes, fue un poquito más fuerte, más notoria, y los sanjuaninos como que por allí decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Seguirá
¿Se viene un movimiento más fuerte o será esto nada más? Así que bueno, estamos todos en alerta, vendría a ser, pero con esto que te decía recién, bueno, todo algo nuevo para quienes no vivimos el terremoto del 44, pero para aquellos que lo vivieron están todavía allí con esa incertidumbre de qué va a pasar, si esto ya se calmó o va a seguir. Liliana, te agradecemos el contacto y éxitos en lo que viene, ¿no? De aquí en más. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto con nosotros. Gracias por preocuparse también. Sabemos que ese movimiento de anoche se sintió en gran parte de las provincias aledañas a San Juan y bueno, gracias por la preocupación de ustedes y hemos conocido de muchos que se han solidarizado con los sanjuaninos afectados, ¿no? Seguro. Un abrazo para todo San Juan allí, Liliana.